esta es la segunda parte de las tres en que he dividido el curso. Las tres tienen un denominador común, porque es el viaje el que nos va a permitir organizar todo el material, que es mucho, de este curso. Esta segunda parte también es un viaje al presente. Y lo vamos a hacer a través también de otra metáfora, ya no la del río, en busca de sus fuentes, sino la de un tiempo lejano en el que la Tierra no tenga ya a los seres humanos sobre ella, y unos viajeros lejanos, vamos a poner Andrómeda, llegan a la Tierra y van a excavar nuestro presente. A partir, por tanto, de esa investigación arqueológica, vamos a intentar descubrir los rasgos principales que en estos momentos estamos viviendo los humanos, en esta etapa para nosotros de transición entre esa sociedad industrial y la sociedad que queremos que sea sociedad del conocimiento. Pues bien, sabemos por los arqueólogos que uno de los yacimientos que más aprecian es los yacimientos provocados por los basureros. Los basureros aportan una interesantísima información acerca del día a día, de las actividades de esos seres humanos que han vivido siglos, milenios atrás. Por tanto, también podríamos pensar que estos viajeros de Andrómeda, tras ese larguísimo viaje, les interesaría encontrar basureros de nuestro momento, de esta civilización, y experimentar con ellos, analizar lo que ellos contienen y de ahí, a través de sus fósiles, extraer consecuencias acerca de nuestras características, de nuestra vida. Pues bien, supongamos, como en este momento, que nos encontráramos ante este yacimiento que ocupa la historia de la existencia del ser humano sobre la Tierra. Pues bien, lo primero que descubrirían sería que en el corte estratigráfico iban a encontrarse, como digo, con un cambio muy sustancial. De aquí para abajo se encontrarían en ese basurero instrumentos que han variado mucho a lo largo del tiempo, pero que como característica aparecen rotos por el uso, por el desgaste, la fractura accidental. Pero a partir de un determinado momento y de manera que ellos perciben también brusca, lo que van a encontrar son instrumentos, artefactos muy variados, pero que tienen como característica y que los diferencia de los anteriores, por debajo de estos estratos, que están en perfecto uso, que no están rotos, que no están desgastados. Y ahí aparece, por tanto, la primera de las informaciones significativas que encuentran en este yacimiento. ¿Por qué se produce este brusco cambio? La primera respuesta que dan esos científicos de Andrómeda es que diagnostican que la explicación posible de este cambio tan rápido y profundo es que los artefactos, que las herramientas en ese momento comenzaron a estar enfermas. Unas herramientas enfermas, cuando asociamos la enfermedad pues a los seres vivos. Sí, están enfermas de una enfermedad que ellos llaman obsolescencia. Los artefactos comienzan a partir de un determinado momento a sentir esa enfermedad llamada obsolescencia. ¿Qué es lo que produce esa obsolescencia? O sobre todo,
¿Cuáles son los síntomas de esa obsolescencia? Pues que las herramientas, los artefactos, comienzan a mostrar una disfunción, no porque se hayan roto, no porque se hayan desgastado, sino porque aparecen junto a ellos otros aparatos, otros artefactos. Y la presencia de otros provoca en ellos disfunciones. Eso es la obsolescencia. Y además, la obsolescencia, a pesar de que es, como decimos, una enfermedad propia de los artefactos, también afecta, contamina, contagia a los usuarios de esos artefactos. Es una enfermedad muy contagiosa. De manera que quienes utilizan esos artefactos que entran en la obsolescencia se contaminan y ellos también empiezan a mostrar disfunción en sus tareas, en sus acciones. Así que no les queda otro remedio que abandonar esa herramienta a pesar de que no está rota porque les está contaminando. No nos tiene que extrañar este diagnóstico de los científicos de Andrómeda de viaje a la Tierra dentro de miles, millones de años. Porque nosotros, los contemporáneos de este estrato, nosotros lo estamos percibiendo ya, esta manifestación de las herramientas en forma de una enfermedad que los de Andrómeda lo han denominado obsolescencia. Observemos qué cantidad de instrumentos que nos han rodeado hace poco tiempo han entrado en obsolescencia y los hemos tenido que abandonar. ¿Recuerdan el vinilo? ¿Recuerdan ya muchísimo más reciente el CD? Recuerdan pues instrumentos tan variados pues como ahora estoy pensando, quizá ni siquiera muchos de los que me escuchen ni se acuerdan o no lo han visto. Antes de los proyectores de vídeo conectados a un ordenador, a una computadora, pues había unas placas que se colocaban conectadas al ordenador sobre esos retroproyectores de transparencias y eso permitía transportar la pantalla del ordenador a una pantalla grande que pudieran seguirla. Ha desaparecido y no ha dejado rastro. Y para los que son de más edad y me están escuchando, ¿dónde está el plumín de las escuelas? Ha desaparecido a la aparición ¿de qué? De otro instrumento que lo hace obsoleto, el bolígrafo, años 50. Así que nos encontramos que estamos viviendo esa experiencia de la obsolescencia, nos está afectando también a nosotros esa obsolescencia y procuramos, dentro de nuestras posibilidades, preservarnos de la contaminación abandonándolas. ¿Son enfermedades suaves, leves? Sí. Por ejemplo, la moda. Abandonas cosas en perfecto estado, impensable para nuestros antepasados más próximos, que se remendaban las cosas, se guardaban para otro momento, para otro año, se pasaban del hermano mayor al hermano más pequeño y ahora abandonamos de un año para otro ropa en perfecto estado. Claro, se me dirá, pero esa obsolescencia está provocada por una sociedad que llamamos de consumo. Sí, en parte. Es decir, se intensifica por las condiciones que estamos viviendo en esta sociedad de consumo. Sería comparable a la tuberculosis. La tuberculosis viene desde el Neolítico, pero claro, cuando llega la revolución industrial y los seres humanos se hacinan en los barrios de las grandes ciudades industriales en condiciones pues, de humedad, de falta de luz, pues evidentemente la tuberculosis se agudiza, se intensifica por esas condiciones, pero ya estaba. Así nos sucede también con la obsolescencia. La obsolescencia
viene más allá de las condiciones del sistema económico de mercado en el que estamos. Y eso, lo único que hace este mercado, esta sociedad de consumo, es intensificarlo. Pues bien, observemos que la obsolescencia provoca, como digo, esa necesidad de abandonar cosas en perfecto estado, pero mostrando disfunción. Y eso no quiere decir que necesariamente todas las herramientas que se abandonan desaparezcan sin dejar rastro. Cierto que hay algunas que no dejan prácticamente rastro. Hace un momento hacía referencia pues eso, a esas placas con las que me permitía hace poco más de 2 décadas proyectar lo que llevaba en un ordenador, pues han dejado de existir y no hay ningún rastro de ellas, hasta el punto que posiblemente muchos de los que me estén escuchando pues no las conoce. Pero otras, por el contrario, lo que hacen es, ante la amenaza de esas nuevas que han llegado, lo que provoca es diríamos, un desarrollo de capacidades que tenían no utilizadas porque no eran necesarias y ante la amenaza de desaparición las desarrolla. Pensemos, por ejemplo, en un caso que es muy llamativo, el bolígrafo. Cuando llega el bolígrafo, el plumín, como vemos, prácticamente ese plumín que necesitaba un tintero de porcelana y unos pupitres en la escuela con un agujero para colocar ese tintero, y que necesitaba esa muesca en la madera, en la tabla del pupitre para que no se cayera el plumín, prácticamente desaparece. Pero sin embargo, ese otro instrumento, ese otro estilos, que era la pluma estilográfica, se ve amenazada evidentemente por la aparición del bolígrafo, pero reacciona y dice: voy a desarrollar primero la parte más, diríamos, lujosa que puede tener una pluma estilográfica frente a un bolígrafo, y segundo, frente a una pluma estilográfica clásica necesitada de un tintero para cargarla de vez en cuando, va a cambiar y va a incorporar algo muy parecido a lo que trae el bolígrafo, que es esos cartuchos de tinta. Así que encuentra su nicho, esa pluma estilográfica transformada, desarrollada a otras posibilidades, y cierto, ya no va a tener la extensión que podría tener antes, pero queda reducida a un nicho en donde subsiste. Es lo más parecido a lo que nos sucede con las especies vivas. Hay especies que ante la amenaza de otras que aparecen en su entorno desaparecen sin dejar rastro. Solo los paleontólogos pueden encontrar los restos fosilizados de tantísimas especies que han desaparecido. Pero otras, por el contrario, se intentan mantener en lo posible a partir de reducir su entorno, de reducir su nicho y adaptarse a ese entorno. En España tenemos, no sé, el lince ibérico. Es fruto de una acción de los conservacionistas, pero ahí se mantiene con pocos ejemplares, muy cuidado, pero se mantiene. Así nos sucede, por ejemplo, en el disco de vinilo. El disco de vinilo, cuando llega el CD, y qué decir ya, cuando llega los pendrive, cuando llega el iPod, pues prácticamente está amenazado de una obsolescencia sin remedio. Pero se sigue, al menos durante 1 o 2 generaciones más, se sigue manteniendo en un nicho muy reducido de aquellos que añoran esos discos de vinilo, esos tocadiscos con los que se podía extraer su música. Bueno, pues la obsolescencia tiene esos caminos ante esa amenaza crítica, y sucede lo mismo en los momentos en los que estamos viviendo.
Me gusta comparar la obsolescencia con las formas vivas. Lo he hecho antes referencia. Recordemos el efecto que produce la transformación del ser humano cuando deja de ser un cazador-recolector durante miles, más de 1 millón de años, que es el Paleolítico, y traspasa esa frontera que le sitúa en el Neolítico. Uno de los cambios sustanciales es que el mundo vivo, los animales, dejan de estar en la lejanía, en el que para acercarse los humanos tienen que crear trampas, lanzarle flechas, y ya cuando se acercan ese animal está muerto, en el Neolítico, que de cazadores-recolectores se hacen agricultores y ganaderos, y los animales domesticados empiezan a vivir con los humanos. El resultado que produce es que esos animales empiezan, por la proximidad, a trasladarle, a transmitirle virus, bacterias, enfermedades que hasta entonces el ser humano no había tenido. El sarampión, la tuberculosis, la varicela, el simple catarro común, la gripe, son transferencias de los animales, de la vaca, de las gallinas, de las aves, trasladarla a los seres humanos y provocar en ellos enfermedades que pueden en algunos momentos, como sabemos a lo largo de la historia, resultar virulentas. Así que, de la misma manera que cuando el ser humano comienza a rodearse de vida y cada vez esa vida animal más próxima empieza a sentir los trastornos de nuevas enfermedades, ahora, en esta sociedad tecnológica en la que vivimos, pues evidentemente lo que tenemos ahora próximo no son esos animales de una granja, pero estamos rodeados de artefactos cada vez más numerosos, de un entorno cada vez más tupido de cosas artificiales. Pues bien, esas cosas artificiales que tienen también enfermedades, como la de la obsolescencia, comienzan a contaminarnos. Y ese es el gran desafío, y eso es lo que percibieron los visitantes de Andrómeda cuando observaron en los estratos este profundo cambio en el comportamiento de los seres humanos con respecto a sus artefactos, a sus instrumentos. La teoría que sostiene, los conceptos que sostienen esta hipótesis para explicar este cambio en los estratos es la teoría, los conceptos clave de ecosistema. Quien lo podría exponer en breves palabras diciendo que un ecosistema es como un tejido finísimo, casi de seda, inestable, que con facilidad se desgarra. ¿Por qué se desgarran los ecosistemas? Pues bien, porque retiras algo que compone ese ecosistema o introduces algo nuevo en ese ecosistema hasta entonces estable y se produce el desgarramiento. Bien, el ecosistema natural necesitamos ahora en esta sociedad en la que estamos viviendo hacérselo ver. De ahí que se incorpore la ecología a la enseñanza en las escuelas. El percibir que el mundo no es un arca de Noé, sino que es un tejido finísimo en que todas las formas de vida se relacionan entre ellas. Pues bien, eso que al menos en nuestra cultura reciente cuesta trabajo percibir,
sucede lo mismo con lo artificial, con los instrumentos. Creemos también que el mundo material es como un inmenso trastero, objetos muy distintos que se acumulan a nuestro alrededor, ¿no? Forma como la vida otro tejido finísimo en el que se interrelacionan entre ellos. Y eso facilita la percepción de que no solamente hay un ecosistema natural, sino también un ecosistema artificial, en el que artefactos que han nacido en momentos distintos, que son de naturaleza muy distinta, unos más sofisticados, otros menos complicados, todos ellos se relacionan de manera que de igual forma que en un ecosistema natural, si introduzco una especie nueva, puede provocar un desgarro en ese ecosistema y crear una auténtica catástrofe ecológica, sucede lo mismo con el ecosistema artificial. Cuando se retira, que podemos hacer esa experiencia mentalmente, ¿qué sucedería si retiráramos algunos de los instrumentos que tenemos en estos momentos? ¿Qué provocarían los otros? Pero a la vez, cuando introducimos algo nuevo en ese ecosistema artificial, origina también fuertes desequilibrios. Eso es la obsolescencia. Una isla en el Pacífico, Rapa Nui o Isla de Pascua. Es la isla más remota de la Tierra. Guarda en su historia un expresivo suceso de desgarro del ecosistema natural. Una pequeña isla, hecha por 3 volcanes, originalmente poblada por aves, insectos y vegetación. Aquellas formas de vida que de algún modo podían salvar las grandes distancias marinas. Y rodeada de una rica variedad de peces de sus aguas abisales de más de 3.500 metros de profundidad. Hace 1.200 o quizá 1.400 años llegan a la isla 2 balsas, cada una de ellas con 25 a 30 polinesios. Es el último acontecimiento, la última conquista de la asombrosa expansión pobladora de la cultura polinesia por la inmensidad del Océano Pacífico y sus innumerables islas. Posiblemente desembarcaron en la playa de Anaquena, la más acogedora de las 3 únicas pequeñas playas de Rapa Nui, porque toda su costa son acantilados de lava. Con los navegantes desembarcaron también 2 elementos perturbadores para este ecosistema natural: unas ratas y unas ideas. Las ratas comenzaron a comer los cocos de las palmeras. Hay restos fosilizados en que se ven roídos. Es el primer e insistente desgarro por un animal que comenzó a proliferar. Pero, además, los polinesios traían una cultura con unas ideas de culto a sus antepasados. No conocían el metal ni la cerámica, trabajaban solo la piedra, pero levantaron a lo largo de siglos una manifestación megalítica sorprendente. En la ladera de una boca volcánica esculpían sus figuras, los llamados moai, de hasta 10 metros de altos, aunque hay tallados moai de hasta 20 metros y 270 toneladas, pero que resultan técnicamente imposible ponerlos en pie porque se fracturan. Luego hay que descenderlos de la montaña, desplazarlos a la costa y erguirlos sobre unas plataformas de piedra, los aju, y mirando no hacia el mar, sino hacia el interior de la isla. No son divinidades, son antepasados protectores que miran hacia los suyos. Y así llegan a construir casi 1.000 moais y distribuirlos por toda la costa de la isla. Para el ímprobo esfuerzo del transporte, un pueblo que no tiene animales de carga ni conoce tampoco la rueda, quizá, aunque hay otras hipótesis, utiliza troncos como rodillos. La tala de palmeras se intensifica con este fin.
Además, la población crece hasta alcanzar posiblemente un número máximo de 15.000 habitantes organizados en linajes y en 12 tribus que se reparten el territorio de la isla, cada una con sus ancestros que desean magnificar con los gigantes de piedra. La isla es muy pequeña y por su alejamiento de otras tierras, el viento no trae tierra, cenizas volcánicas que restauren la pérdida por la erosión a causa de la deforestación. La isla no tiene alturas en las que se enreden las nubes que pasan sin precipitar, y la lluvia que cae no empapa y se filtra por las grietas del terreno volcánico. Isla de Pascua no tiene ríos. El daño es irreparable. Deforestación, empobrecimiento del suelo, pérdida de la pesca y el arte de la navegación por falta de madera para construir grandes balsas. Los enfrentamientos entre las tribus crecen. Una guerra civil encerrada en un espacio tan reducido y aislado. Nada más humillante que tumbar los moais de tus adversarios, que caigan de bruces y dejen así de extender su mirada protectora por el territorio de la tribu vencida. El derrumbe ecológico y cultural quizá llegó a tocar el tabú del canibalismo, pero no es necesaria esta confirmación para valorar la magnitud del desplome. El grupo humano se reorganiza social y culturalmente alrededor de otros valores y prácticas. Es la época del hombre pájaro. Pero 1000 años más tarde de la llegada de los primeros pobladores, un nuevo desembarco, esta vez de visitantes europeos, produce otro desgarro en el ya débil mundo de la isla, hasta llegar en el siglo XIX a la casi extinción de los Rapa Nui a causa de las enfermedades importadas y de las racias de los esclavistas. Una minoría, casi igual al número de los primeros pobladores, resiste refugiada en las numerosas cuevas de la isla. Y ahora es un pueblo con unos 4.000 miembros, con su lengua. Yorana koru e tere pahoae, maururu koru a takarong umei, kia au, kia moa te eru, i tu umei ei korua, mai te kai ngaroa, ki te kai ngani, ki te kai nganui, mui, muite e mohere, i te tātou kai inga, mo mau, i te mau hirapanui, tātou te puna, moai. El eco de sus mitos y leyendas y los desafíos de un mundo planetario. Bueno, pues ahora nos queda, siguiendo este razonamiento, esta investigación de los visitantes de Andrómeda, plantearnos lo que ellos se plantean, naturalmente, que es, bueno, y cómo se puede explicar que al llegar a ese corte estratigráfico haya esta rapidísima obsolescencia. Es decir, ¿qué condiciones han cambiado en este punto para que se haya producido esta expansión casi epidémica de la enfermedad de la obsolescencia? Y una vez más, como buenos arqueólogos, sus hipótesis y sus preguntas beben de las teorías, de los conceptos que tiene la ciencia de Andrómeda, para responder a estas cuestiones. Y en este caso, la respuesta teórica que se da para poder explicar
esta epidemia de obsolescencia tan rápida es que se ha tenido que producir, según ellos, en un plazo de tiempo bastante breve, se ha tenido que producir un cambio de 180 grados en la posición de esos seres que están estudiando, estos terrícolas que están estudiando, una posición, como digo, un cambio en la posición de esos terrícolas con respecto a la línea del tiempo. ¿Cómo? Pues dicen que desde el punto de vista teórico ha tenido que suceder para explicar esta creciente aparición de la epidemia de la obsolescencia, que esos seres terrícolas durante todo su tiempo hasta ese momento estaban situados en la línea del tiempo mirando hacia lo que ha pasado y que progresiva pero rápidamente ese ser humano, mejor vamos a decir esos terrícolas, han ido cambiando su mirada en esa línea del tiempo hasta fijar su mirada ya no a lo que ha pasado, sino al porvenir. Es decir, un cambio de 180 grados en esa línea supone unos cambios mentales de una trascendencia que para ellos pueden explicar en parte lo que observan en los fósiles de esos estratos. Si miras al pasado, el pasado te proporciona todo lo que necesitas para este presente. El pasado es un legado y tú tienes que tomarlo e interpretarlo. Y así se caracterizan múltiples culturas desde este corte del estrato hacia abajo en el tiempo. Miran al pasado, saben que sus ancestros, sus antepasados, les legan todo lo que necesitan para vivir e instalarse en este presente, y lo que tienen que hacer es que no se pierda ese legado y en todo caso interpretarlo a las condiciones del momento. Prácticamente todas las culturas hasta este punto así se comportaban. Pero en un momento, y como digo, con un proceso muy rápido, el terrícola empieza a cambiar su mirada y empieza a enfrentarse al porvenir, a lo que está por venir. Pero es que si está por venir, está por hacer. Y la actitud es completamente distinta en ese mundo. Hay que hacer ese mundo, hay que hacer lo que aún no ha venido, lo que aún no está hecho. Mirando hacia el pasado, lo que busca son las certezas. Cuando cambias 180 grados y miras al futuro, lo que llegan son las incertidumbres. El cambio es radical. El ser humano tiene que hacer lo que va a encontrar en su siguiente paso. No está hecho, es incierto. ¿Se dan cuenta en el efecto en esos cerebros de pasar de las certezas a la incertidumbre? Me gusta comparar ese cambio con la trascendencia y el riesgo que supuso para la historia de la vida durante esos 4.000 millones de años que lleva por el momento en este presente la vida sobre la Tierra, cuando esa vida, fruto de su vitalidad, en vez de tener un entorno de metano, de otros componentes que ahora serían para nosotros altamente tóxicos, comenzó fruto de su metabolismo a producir unos detritus que es el oxígeno. Pero el oxígeno para esas formas de vida era altamente venenoso. Y ese oxígeno fue saliendo de los mares,
fue invadiendo el aire, la atmósfera, fue cambiando el color del cielo y fue dejando ese color naranja casi rojizo a ese color que ahora admiramos, azul, pero cargado de oxígeno, tóxico. Y la vida, por tanto, se encontró que fruto de su vitalidad iba destruyendo las condiciones de su entorno. Resultado, perecer o adaptarse. Y ahí está otro de los saltos vitales clave en la historia de la Tierra. La vida consiguió adaptarse a un entorno tan oxidante, hasta el punto que ahora decimos, necesito aire, es decir, necesito oxígeno, se me va la vida. A pesar de todo, pagamos que el oxígeno es oxidante y, entre otras cosas, nos hace envejecer como envejecemos. Así que tenemos ya una primera condición que desde el aporte teórico que tienen esos científicos de Andrómeda permite la explicación de lo que está sucediendo en esos estratos, la obsolescencia. Así que, fruto de este cambio, pasamos de unas sociedades que renuevan, que lo que reciben de sus antepasados lo vuelven a hacer, y en el caso de que se rompan o se desgasten, se vuelve a hacer lo mismo, pasan progresivamente a sociedades de la innovación, de la renovación a la innovación, del repetir, del rehacer a inventar. Y es así entonces cómo pueden explicar que fruto de ese cambio, aunque como digo, el fenómeno es que es un cambio muy rápido, hablan los científicos de Andrómeda de unos cuantos siglos, poquísimo en la escala tanto del planeta como del universo. Ese cambio brusco ha hecho que esos terrícolas se encontraran en condiciones muy amenazantes, ese oxígeno de la incertidumbre, pero con unas nuevas aptitudes y actitudes para poder responder a ese desafío a través de crear lo que está por venir, es decir, innovación. Y eso explica entonces que en el ecosistema artificial comience a entrar de una manera masiva cosas nuevas, que sería lo mismo que ir introduciendo en un ecosistema natural formas de vida nuevas, extrañas a ese entorno, a ese ecosistema natural. Originaría rapidísimos desgarros. Pues eso sucede en estos momentos, que lo perciben así en los fósiles. Y es que comienzan rápidamente a entrar muchos objetos nuevos y muy rápidamente, fruto de esta actitud de la innovación, y originar entonces verdaderas crisis ecológicas. Pero a pesar de que este es un punto clave, es decir, el ser terrícola ha cambiado de mirada en el tiempo, los científicos de Andrómeda se plantean mayores exigencias, es decir, seguir encontrando otras condiciones que justifique este cambio percibido en los estratos. Así que siguen profundizando en qué supone ya lo que acaban de señalar. Estamos a partir de esta raya en la sociedad de la innovación. ¿Qué supone de cambios a todos los niveles la sociedad, o sea, la forma de instalarte en el mundo a partir de la innovación?
Entonces los arqueólogos, los científicos de Andrómeda se plantean desde sus conocimientos teóricos respuestas a estas cuestiones. Es decir, cómo han cambiado o cómo tienen que haber cambiado las condiciones para que se produzcan los cambios percibidos en estos fósiles. Y eso hace que desde el concepto de innovación señalen lo siguiente. Toda innovación, dicen, lo primero de todo nace en el individuo. El primer paso de la innovación es lo que ellos llaman la exudación. Es decir, algo parecido a lo que estoy sintiendo en este momento, que estoy hablando en un entorno desértico y con mucho calor. Empiezo a tener sudor, a exudar. Pues algo parecido es lo que sucede en la primera etapa de cualquier proceso de innovación. Y además se tiene que dar en los individuos. ¿Por qué? Porque son los individuos los que, fruto de una evolución biológica larguísima, disponen de una máquina biológica capaz de producir una transformación que da como resultado final esa exudación. Y es que tienen esa máquina biológica capacitada para que la información, las singularidades del mundo se transformen en esta máquina y salgan cosas muy abstractas, es decir, muy livianas, dejan de ser cosas concretas y comienzan a ser eso, vapor, como el sudor, y que llamamos a eso ideas, conceptos, hipótesis, ocurrencias, pero que todas ellas son fruto de haber metabolizado esa máquina, haber transformado y metabolizado casos muy concretos, singulares e irrepetibles. Así que lo primero que hay en estos pasos de la innovación es un individuo con esa máquina biológica que nosotros llamamos cerebro y capaces, por tanto, fruto de esa máquina, de transformar lo singular, lo concreto, lo particular en algo muy liviano, muy abstracto, el concepto, la idea. Claro, entonces ellos señalan, para que se haya podido producir tanta exudación, evidentemente, si es una máquina, necesitará un input, es decir, que entre mucha información. De la misma manera que si vemos en nuestra sociedad industrial una chimenea humeante, tenemos que deducir que está entrando una energía, carbón, petróleo, para que luego salga ese humo. Si estamos viendo tal cantidad de innovación, pues evidentemente tienen que entrar mucha información para que esas máquinas lo metabolicen en novedades, en invenciones, en ideas. Así que deducen que en estos momentos del cambio ha tenido que producirse, no saben por qué, un gran aumento de la información. Un gran aumento de la información. Entonces ellos deducen, si esto se está produciendo en este lugar, en este corte, ha tenido que haber un cambio que no saben por qué, muy profundo en la cantidad de información del entorno, para que esas máquinas biológicas puedan transformarlo, metabolizarlo. No saben por qué, pero deducen que tiene que haber un gran aumento de información. Tiene también, dicen ellos, que haber muchas máquinas que estén ya capacitadas, dispuestas a la innovación, a metabolizar, a enfrentarse con lo nuevo, lo por hacer, frente a lo normal hasta entonces, que eran que esas máquinas lo que hacían era reproducir lo que ya llegaba de ese pasado.
el segundo paso teórico que aportan para intentar aproximarse a qué condiciones tenían los terrícolas en este momento de la transición, pues consiste en que dicen, después de la exudación se produce la condensación. O dicho de otra manera, si el vapor que sale de mí se une con otro y con otro y con otro y con otro, si se juntan, va a dar como resultado lo que nosotros llamamos una nube. Se condensa el vapor de muchos y puede llegar a formar una nube. Así que lo importante es que haya muchos y que haya unas condiciones para que se interrelacionen lo que sale de mi frente y lo que sale de la frente de otro y de otro y de otro, y termina formándose una nube. Claro, entonces este aporte teórico lleva inevitablemente a tener que deducir que ha tenido que haber también un cambio muy sustancial en los procesos de comunicación. Es decir, que no solamente tiene que haber muchos terrícolas exudando ideas, sino que se tienen que comunicar entre ellos mucho y muy rápidamente para que se produzca la condensación. Y se atreven a intentar encontrar en el yacimiento rastros de este necesario cambio. Muy bajo, en el yacimiento, se encuentran con unas regularidades significativas que ellos asocian a que posiblemente fuera un importante medio de comunicación a estos niveles. Encuentran regularidades en tabletas que se han fosilizado muy bien, de arcilla, en la que ven que muchos rasgos se repiten mucho más, constantemente. Y dicen, esto tiene que ser un lenguaje, esto tiene que ser un medio de comunicación, que se ha quedado, gracias a su soporte, muy bien fosilizado. Por encima de este estrato se van encontrando que desaparecen estos soportes de arcilla y aparecen otros mucho más blandos, peor conservados, pero que aún se mantienen y que además mantienen, como los anteriores, esas regularidades. Encuentran ya no incisiones, pero sí manchas que son también regularidades. Así que relacionan este segundo con el primero y dice, ha habido una evolución técnica en la comunicación desde aquí a aquí, pero es la forma en la que ellos se transmitían la información, los conocimientos. Y además observan, en este segundo nivel, que este soporte, nosotros le llamaríamos pergamino, pieles, están contenidos en una especie de portadas o una especie de cubiertas, mejor, sólidas, muy resistentes, que fosilizan muy bien, de manera que ha cambiado formalmente el aspecto de ese proceso de comunicación fosilizado. Pero en el siguiente estrato por arriba no encuentran ya signos, ya no encuentran esas regularidades. De alguna manera ha desaparecido, pero encuentran fosilizado las cubiertas. Son de cuero, son de madera y se conservan, aunque dentro ya no queda nada. Nosotros sabemos darle la explicación. Hemos pasado del pergamino al papel y fosiliza muy mal, pero las cubiertas más duras y resistentes se han fosilizado. Y deducen, si estas, aunque esté vacío, son iguales a las que conservaba el pergamino, pues tiene que ser el siguiente proceso de comunicación que siguen los terrícolas. Pero la incógnita y el problema que tienen
A continuación, en el estrato superior, cuando ya llegamos a aproximarnos y a traspasar esta línea de transición entre la renovación y la innovación, no encuentran ya ni esas cubiertas, ni regularidades o signos. ¿Dónde está entonces el proceso de comunicación? No encuentran por el momento ningún rastro. Pero también el trabajo teórico les va a permitir agudizar la observación, los rastreos y buscar ya cosas que teóricamente se anuncian. Por tanto, posiblemente en esa excavación terminarán encontrando la clave fósil que dé respuesta a este siguiente estrato. Y la parte teórica que condiciona entonces y estimula la búsqueda es, bien, de aquí para abajo hemos observado que las formas que utilizan los terrícolas para comunicarse no son suficientes para explicar la necesidad que hemos encontrado en el primero de los pasos, ese que llamábamos exudación. Es decir, no podemos explicar un entorno de tanta información con medios de comunicación como los que acabamos de señalar. Tiene que haber otro medio de comunicación. ¿Cuáles son las razones? Pues las razones es, si hay que trasladar mucha información, y esa información se traslada sobre esas tabletas, sobre esos, nosotros diríamos, libros códice, de pergamino o de papel, tienen mucha masa. Así que, si tienen mucha masa, trasladarla muy rápidamente es un alto coste energético. Y para entender ese entorno a partir de los fósiles en el que se vive en esta transición, exige que prácticamente la información esté ubicua. Es decir, que se traslade tan rápidamente de uno a otro, de un lugar a otro, que prácticamente la información se mueva a la velocidad máxima que permiten las leyes del universo, aquí en la Tierra como en Andrómeda, la velocidad de la luz. Así que un objeto como estos que hemos visto no es posible trasladarlo a la velocidad de la luz. Así que ha tenido que cambiar radicalmente tanto el soporte como la forma de codificación. Y además, calculan que la densidad que puede tener esa tableta, ese códice, ese libro ahora desaparecido de papel, es muy pequeña para la necesidad de empaquetar tantísima información. Así que las consecuencias que se sacan es que han tenido que encontrar formas de trasladar la información a velocidad de la luz. Y trasladarla con altísima densidad, gran cantidad de información en poco volumen, y como digo, que esa información esté ubicua. Si está frente, este individuo, aunque se traslade a velocidad casi de la luz de un punto a otro, yo tengo que acercarme aquí para acceder a esa información, no es suficiente para explicar esta densidad de información del entorno de la transición que encontramos aquí. Así que la información tiene que estar ubicua, y una forma de que esté ubicua es no solo que se transmita a la velocidad de la luz, sino que yo, en cualquier lugar, yo tenga capacidad de acceder a toda la información. Y eso se llama prótesis. Es decir, piensan que esos terrícolas en este nivel han adquirido, han incorporado en su cuerpo una prótesis que les permita acceder a toda esa información densísima que se está transmitiendo a la velocidad de la luz. Y eso es entonces ubicuidad.
Siguiente paso que tenemos, o mejor, siguiente paso que tienen estos visitantes de Andrómeda sobre la Tierra. El siguiente paso de la innovación que les va a permitir levantar el escenario de este interesantísimo cambio que han detectado en los estratos es que de nada vale una nube si pasa. Es decir, esa nube de alguna manera tiene que precipitar. Si no, va a producir esa melancolía azoriniana de nubes que pasan y no dejan ningún rastro. Así que, para que precipite ese vapor de nuevo en agua líquida, se necesita que pase por unas condiciones, en este caso de capas de aire frío, que posibilite esa precipitación. Pues bien, de la metáfora al escenario es lo que dicen: en esa sociedad ha tenido que haber unos cambios también muy importantes, no solo en los que innovan, sino también en los que reciben esa innovación. Porque se nos olvida que no solo se reclama imaginación a aquellos que inventan, sino también imaginación a aquellos por los que pasa delante de sus ojos esas invenciones y para las que hay que tener también imaginación para percibirlas. El mundo no es evidente, hay que mirarlo. Y esa mirada es siempre imaginativa. Así que ellos deducen que si en esa sociedad se está innovando tantas cosas, están llegando tantas cosas, es necesario que también quienes viven en esa sociedad las perciban, si no son nubes que pasan y no dejan rastro. En consecuencia, hay que despertar también en toda la sociedad esas capacidades de imaginar. Y claro, eso les lleva a deducir que ha tenido que haber unos procesos educativos de cambio profundo en la preparación de esos seres terrícolas. Porque lo que llega nuevo produce en el ser que lo percibe, produce, lo primero de todo, un cierto rechazo. ¿Por qué? Porque le está exigiendo, solo por pasar, un proceso crítico. ¿En qué sentido? En el que tengo algo perfectamente adaptado ya a ello, y lo que llega nuevo me hace que esto tenga que desprenderme de ello, me quede sin nada, y luego tomar esto y ver si me ha compensado ese proceso crítico de desprendimiento. Consecuentemente, es normal que estos seres se resistan a estos procesos y sobre todo si son tan repetidos, constantes. Así que lo primero de todo, hay una reacción a ese cambio. Y la otra, como digo, es que posiblemente puede pasar delante de mis ojos y no lo miro. Ese es el desafío que dicen que tiene que haberse enfrentado a él esta sociedad que están estudiando a través de los restos fósiles. Y claro, llevan esta observación a una consecuencia inquietante, y es que esa sociedad estaría amenazada de un envejecimiento prematuro de sus seres. Envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque si entendemos el envejecimiento como el desajuste de un ser vivo con su entorno, es decir, que por evolución biológica, deterioro, desgaste, pérdida de energía y capacidades, ese mundo se hace cada vez menos manejable, menos alcanzable, se me hace borroso, vibra, pero soy yo el que tengo ya una mirada más cansada y un pulso menos fuerte. Y el mundo no se hace cuesta arriba, es mi corazón el que ya no palpita con la misma intensidad.
Ese es el envejecimiento biológico. Pero en estas condiciones que están estudiando los arqueólogos de Andrómeda, lo interesante es que ese desajuste ya no viene por ley de vida, sino que es el entorno el que cambia tan rápidamente que yo, sin pérdida aún de mis capacidades biológicas, me desajusto con ese entorno. Y en consecuencia, fruto de eso, aunque esté en plenitud física y cerebral, el mundo se me hace ajeno. Y en consecuencia envejezco, pero envejezco a los 18, a los 20 años. Ese es el envejecimiento prematuro. ¿Y cómo piensan ellos ha podido o podría esa sociedad enfrentarse a ese desafío? Pues no le quedaría más remedio que a través de esa vacuna que es la educación. Otro de los pasos teóricos de la innovación es que una vez que ha precipitado, es como la lluvia en este desierto. Puede caer, pero al poco rato se ha perdido, se ha absorbido y se ha perdido. Así que es necesario que esa lluvia se encauce para que produzca a lo mejor una transformación, un regadío, el movimiento de una noria, de un molino. Hay que encauzarlo. Ese es el siguiente paso, el encauzamiento, una vez que ha precipitado ese vapor que estaba en la nube y que procedía de muchas frentes sudando. Pues bien, ese encauzamiento exige lo que nosotros entendemos bien, una obra. Pero es que cualquier obra, esta que estamos utilizando la metáfora de un canal que recoja el agua, supone tiempo, supone materiales y supone gasto energético, porque todo eso es trabajo para transformarlo en una obra. Así que tiempo, porque los de Andrómeda miden en los seres inteligentes el gasto del trabajo en tiempo, porque el trabajo para ellos es quitar lo que es un ser vivo inteligente, tiempo. Así que cuando trabajas, el trabajo te quita tiempo tuyo, alienación. Por tanto, esos procesos exigen que muchas personas den su tiempo en esa obra. Hay que trasladar materiales de otros lugares y transformarlos. Y hay que realizar procesos también de transformación energética. Y eso lleva a otra observación en la construcción del escenario de estos arqueólogos de Andrómeda. Y es que, fruto de estos trasvases, la incógnita que se abre es cómo se relacionan esos seres que estamos estudiando a través de sus fósiles, cómo se relacionan con su entorno natural y con ellos mismos. Porque hay dos formas claves para entender una posición catastrófica o una posición sostenible. Si esos seres se relacionan con los demás y con su entorno simplemente como extractores de tiempo, de materia y de energía para transformarlo en obras, terminan esquilmando el entorno y abocándose a una catástrofe ecológica y social. Por el contrario, si tienen algún sistema mental, ideológico, de organización social, que permita que se produzcan formas, que son muy variadas, de reciclaje, de manera que lo que se extrae de alguna manera se devuelva, entonces su actitud y
su posición en el mundo son sostenibles. Y ahí queda la incógnita, que tendrá que seguir avanzando en este corte hacia arriba para saber si todo lo que han detectado en este corte va a poderse sostener y seguirán apareciendo estratos evolutivos de estos seres terrícolas, o por el contrario, encontrarán vacíos los nuevos estratos superiores. Y hay por último, un quinto paso en la teoría de la innovación, que facilita también ir creando ese escenario espaciotemporal que están estudiando los arqueólogos de Andrómeda. Y es que una vez que has encauzado ese agua que ha caído de la nube y está encauzada, tendrás que darle un sentido. Es decir, para transformar, ¿qué? Colocarás unas ruedas que moverán, ¿qué? Para transformar y hacer algo. Es decir, toda la innovación tiene al final que tener la punta de una flecha que le dé sentido. Y ahí tocan unos temas también claves para entender la supervivencia o no de estos seres que están estudiando a este nivel aún. Y es que a medida que va evolucionando estos seres, se van encontrando con algo muy claro, muy sencillo, con responsabilidad. No hemos dicho al principio que el ser humano, el terrícola, en vez de estar mirando a un pasado en el que todo está ya hecho y solo hay que extraerlo, empiezan a mirar un futuro y el mundo está por hacer. Pues si está por hacer, tendrás que darle sentido y asumir responsabilidad, ya que lo haces tú. Y ahí es donde también aparece, como detalle de este escenario, la importante carga ética que tiene la innovación. ¿Innovar para qué? ¿De qué manera? Y es entonces cuando nos encontramos con un cambio muy interesante también en la evolución, ya no de estos seres terrestres, ya no solo de la vida en general ni del universo, la evolución de que hasta este punto el ritmo y la lógica de la evolución es la catástrofe. Si miramos para atrás, en nuestra experiencia histórica, nos daremos cuenta que la evolución va a partir de catástrofes. Se producen grandes derrumbamientos de lo establecido para que entre sus ruinas aflore lo nuevo que lo establecido no dejaba brotar. Así ha funcionado hasta ahora la evolución. Pero cuando llegan esos seres inteligentes en los que adquieren responsabilidad y el mundo hay que hacerlo, entonces va abandonándose este ritmo de la catástrofe y va apareciendo en sustitución de la catástrofe los procesos críticos. Que la diferencia entre la catástrofe es que la catástrofe no son controlables, son golpes ciegos de la evolución. En cambio, la crisis son golpes precisos del escultor sobre el bloque de mármol. Puede evidentemente un mal golpe quebrar en cualquier momento la obra de ese bloque de mármol, pero están dirigidos esos golpes. Pues bien, esos golpes, esa crisis, es cuando seres inteligentes se dan cuenta que lo que tienen, por algún motivo, es insuficiente, muestran disfunciones de cualquier tipo y asumen el riesgo y la responsabilidad de enfrentarse a la incertidumbre de generar algo nuevo que sustituya a lo establecido. Es incierto, es arriesgado,
es crítico. Y ahí está, en este momento, para emoción de los arqueólogos de Andrómeda, una magnífica muestra fosilizada del punto de encrucijada en la que estos seres terrícolas se han encontrado en un determinado momento de su historia. Realmente bonito. Hay personas que cuando escuchan lo que acabo de decirles a ustedes, me preguntan, quizá esta metáfora de excavar el presente, de estos visitantes de Andrómeda, es una distopía. Es decir, es una visión negativa. Es decir, este ser humano ha desaparecido sobre la Tierra y ha quedado la Tierra completamente ya seca de vida. ¿Por qué? Soy de naturaleza optimista y mi respuesta es no. Es que los humanos son estos viajeros de Andrómeda.